Hoy quiero mostrarles tres cosas muy concretas que si las trabajamos bien pueden cambiar radicalmente nuestro sonido, porque a veces practicamos por horas, aprendemos repertorio nuevo y aún así sentimos que algo no suena bien y muchas veces el problema no es lo que tocamos, sino cómo producimos el sonido. Al fin y al cabo, el sonido es la materia prima de la música y si esto falla, por mejor intención artística que nosotros tengamos, algo no termina de funcionar. Estos tres elementos que vamos a trabajar están estrechamente relacionados, casi que se pueden considerar al final una sola cosa, pero yo quiero mostrarlo en tres elementos diferentes para que sea muy claro, para que podamos entender cada uno de estos momentos que existen a la hora de producir el sonido. Como siempre, este es un video práctico. Por favor, tengan su guitarra a mano para que puedan ir probando los ejercicios que vamos a hacer. El elemento número uno que vamos a trabajar es el punto de ataque. ¿Y qué es exactamente el punto de ataque? Es el lugar de nuestro dedo donde tocamos la cuerda y donde se produce el sonido. Podríamos pensar que el dedo toca con toda la yema o con cualquier parte de nuestro dedo, pero lo cierto es que tenemos que trabajar con un punto muy específico. Cuando tocamos con uñas, ese punto está justo aquí. Aquí es donde la cuerda entra en contacto con la yema y con la uña. Voy a hacer un poco de presión aquí para marcar las cuerdas en mis dedos para que ustedes vean cómo se ve ese punto de ataque. Vean cómo tenemos estas líneas que marcan justamente ese lugar donde la yema y la uña tocan la cuerda. Ese sería el punto de ataque. Cuando no tenemos claro este punto de ataque, podemos caer en dos errores muy comunes. El error número uno es tocar con demasiada yema. Cuando tocamos desde la yema, lo que pasa es que se va a producir un sonido cuando el dedo se desliza desde la yema hacia la uña. Aquí. Estoy tomando la cuerda desde aquí atrás en la yema y tenemos este movimiento que produce este sonido. Y después se toca con la uña. Aquí estamos creando un sonido que ensucia la calidad de este ataque. Porque vean, si yo toco rápido, oigan cómo suena. Si lo hago lento. Ahora escuchen esto en comparación con esto. Este es el sonido limpio, donde yo estoy tocando directamente con el punto de ataque. Y es muy diferente a este. Y el error número 2 es exactamente lo contrario, tocar únicamente con la punta de la uña. Si tocamos directamente con la uña, aquí no hay golpe, pero lo que va a pasar es que el sonido va a ser mucho más delgado. Escuchen, aquí voy a tocar con la punta de la uña, nada más, sonaría así. Este sonido también es diferente a este. Aquí tenemos el punto de ataque con yema y uña y aquí tenemos solo uña. Una vez que tenemos claro el punto de ataque, el elemento número 2 para la producción del buen sonido es la preparación. El punto de ataque y la preparación trabajan de una manera integral, casi que se convierten en una sola cosa. De esta manera, nosotros ahora tenemos claridad de dónde tocamos la nota y ahora la preparación es justamente ese instante cuando el dedo ya está colocado en la cuerda, en el punto de ataque y listo para producir el sonido. Casi siempre este momento es muy corto, es un microsegundo antes de tocar la cuerda, pero no podemos dejar de sentir ese contacto previo, ese momento donde el dedo lo colocamos en la cuerda y tenemos este instante de preparación del dedo con el punto de ataque correcto. La preparación entonces se ve así. Tenemos punto de ataque y tenemos este instante de preparación. Preparo, toco, preparo, toco.
preparo, toco. En pasajes lentos la preparación es más evidente. Por ejemplo, si yo voy a tocar una pequeña melodía muy corta o una escala. Ven, aquí estoy preparando. En pasajes rápidos esto va a ser casi imperceptible. Pero créanme que ahí estoy sintiendo la cuerda antes de tocarla. El movimiento no viene desde el aire. No hacemos esto, sino que tenemos este momento de preparación. Y el elemento número 3 para la producción de un buen sonido es el peso de la mano derecha. Aquí me refiero a usar de una manera consciente el peso natural de la mano y del brazo para producir un sonido que tenga más cuerpo, que sea más lleno. Aquí lo que vamos a hacer es tomar la guitarra y ponerla en posición horizontal. Lo ideal es ponerla en el regazo. Yo no la voy a poner aquí abajo porque se me sale de la toma, entonces la voy a tener un poco más arriba, pero si ustedes ponen la guitarra en su regazo, van a poder hacer el ejercicio con más facilidad. Entonces, ahora ponen los dedos en posición de arpegio y dejan caer el peso. Aquí la idea es tener esta sensación de cama elástica o trampolín. Ven que las cuerdas se pueden hundir un poco. Vamos a verlo más de cerca. Aquí podemos ver con este ángulo el peso, que es esta sensación, como les estaba diciendo, como de una cama elástica. Aquí los dedos caen, las cuerdas se hunden. No se tienen que hundir demasiado. Lo podemos hacer así un poco exagerado para sentir esta idea de peso, pero cuando estamos tocando normalmente no vamos a tener que hundir tanto las cuerdas. Simplemente tenemos punto de ataque correcto, tenemos la preparación y al mismo tiempo tenemos esta sensación de peso. El problema es que cuando tocamos la guitarra normalmente no está en esta posición. Por eso ahora tenemos que transferir esta idea del peso a la guitarra en esta posición vertical, que es la que usamos naturalmente. Ahora, si ponemos la guitarra en esta posición vertical, esa idea de peso, aunque no esté cayendo directamente hacia abajo, tenemos que transferirla a este plano, hacia adentro. Aquí tenemos esta idea del peso. Como les decía, no hay que exagerar, no se trata de hundir demasiado las cuerdas, pero sí de tener esta sensación. Vamos ahora a trabajar con los 3 elementos simultáneamente, tocando un arpegio de cuerdas al aire, como el que hice antes. Aquí tenemos entonces la preparación de los dedos con el punto de ataque correcto, donde tenemos las cuerdas que pasan por acá. Ahí estamos con el punto de ataque y también tenemos peso. Voy a tocar un arpegio ascendente. Si yo no toco con peso y toco superficialmente, suena así. Que no está mal, porque ahí yo me estoy asegurando de tocar con un buen punto de ataque y preparación. Esto no es un mal sonido, pero todavía puedo hacerlo con un poco más de peso. Sin peso, con peso. Sin peso. También podemos tocar cuerdas al aire, pero no como arpegios, sino como una escala, tocando notas repetidas en una cuerda. Aquí estoy trabajando igual con el punto de ataque, la preparación y el peso. Voy a quitar el peso y sonaría así. Que insisto, no suena mal porque estoy siempre considerando y manteniendo un punto de ataque correcto.
peso. Esto se puede practicar con todos los dedos, incluso 3 dedos en la misma cuerda, desde el anular. Siempre tengo este instante de preparación. Igual voy a tocar con sonido malo para que escuchen desde la yema. O solamente con la punta de la uña. Me puede costar un poco, pero ahí está. Este es un sonido que tiene menos ruido que cuando tocamos de la yema, pero tiene menos cuerpo también. Escuchen. Solo con la yema, perdón, solo con la uña. Y ahora con punto de ataque, preparación y peso. Es totalmente diferente. Y si ustedes me preguntan cuándo tenemos que trabajar en el sonido, la respuesta es siempre. Dependiendo del momento en que estemos de nuestro desarrollo, puede ser que ocupemos dedicar más tiempo al desarrollo del sonido o menos tiempo. Eventualmente, ya cuando tenemos un sonido más sólido y tenemos trabajado todos estos detalles, pues ya el sonido está ahí y podemos simplemente estar haciendo ejercicios de mantenimiento muy cortos, algunos minutos, y ya vamos a conectar otra vez con nuestro sonido. Pero sí, tenemos que estar trabajando constantemente en el sonido. Nosotros escuchamos a los violinistas, saxofonistas, trompetistas, siempre están tocando notas largas y es porque están buscando la conexión con el sonido. Y en el caso de ellos también muchas veces la afinación. Nosotros tenemos la ventaja de que una vez que afinamos la guitarra, pues ya no estamos cambiando la afinación mientras tocamos y por eso nos podemos concentrar aún más en la calidad del sonido. Hoy trabajamos con un sonido central, que es el que producimos en esta parte de la guitarra, pero eventualmente también este sonido se puede manipular. Por supuesto que podemos cambiar timbres, podemos cambiar la posición de la mano y el ángulo de ataque, pero como punto de partida siempre tenemos que tener este sonido base como nuestro punto de referencia. Tal como hicimos en el video, creo que la mejor manera de trabajar en el sonido es con cosas muy simples, por ejemplo, cuerdas al aire o algún arpegio de un acorde muy sencillo, una escala corta o una melodía simple, pero siempre manteniendo la mano izquierda sin mucha complejidad para poder concentrarnos en la mano derecha. Cuéntenme si ustedes tienen algunas ideas diferentes o complementarias con respecto a la producción del sonido. Yo, como siempre, estoy feliz de seguir aprendiendo. Espero que este tema haya sido útil y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.